que fue presidente de la Asamblea Ciudadana y actualmente es presidente de la Asociación de Amistad Ecuatoriana China, Núcleo Provincial de Loja, vocal principal del Directorio Nacional. Hoy estaremos hablando sobre el tema de red de corrupción de Petroecuador. Como primera pregunta es, el diario El Comercio, en una publicación del 7 de octubre, anunció la salida del país de Carlos Pareja el 28 de septiembre, teniendo como similitud el caso del presidente del Banco Central de Ecuador, que es Pedro Delgado, que anunció el 19 de diciembre de 2012 en una rueda de prensa transmitida por TV, confesó que falsificó su título de economista y al día siguiente comunicó al presidente que saldría por motivo de que su hijo se casaba. Ya han pasado 4 años y no han pedido la respectiva extradición del señor Delgado. ¿Su proceso puede repetirse por lo mismo en el caso de Pareja? Bueno, buenos días. Gracias por la oportunidad de poder expresar el criterio sobre los casos de corrupción, sobre todo en Petroecuador y puntualmente, como dice el señor Delgado. Mientras la justicia no haga conciencia de lo que está pasando y aquellos que están involucrados en este tipo de casos de corrupción estén en las altas esferas y los jueces no tengan la decisión de ejercer profesionalmente su profesión, creo que se irían repitiendo mucho este tipo de casos, porque no solo es en este periodo. El caso de corrupción vienen de años atrás, por lo menos hablemos de unos 30, 40 años que todavía hay casos de impunidad, que hasta ahora personajes de la politiquería que han dominado el Ecuador siguen libres, cuando vemos que personas, a veces por necesidad, aunque no es justificable, de que cometan algún delito porque no tienen trabajo, les dan cuantos años de cárcel y los otros pasan libres. Por ende, yo creo que se seguiría repitiendo este tipo de casos si es que las autoridades y los nuevos representantes que están por elegirse no toman cartas en el asunto y hacen una verdadera fiscalización para que las juezas y los jueces actúen en base a derecho con verdadero profesionalismo. En el enlace ciudadano 500, el día 12 de noviembre de 2016, Correa expresó que Carlos Pareja, que no solo es un ladrón sin vergüenza, sino que ha traicionado la confianza del presidente, cosas que duelen la traición de la gente cercana. Según su criterio, ¿Correa tenía conocimiento de la involucración de Pareja en la red de corrupción? Aquí yo le podría dar al presidente el beneficio de la duda, pero difícilmente afirmar de que no conocía en su totalidad, porque si no el equipo que él tiene a su alrededor, como los equipos de investigación, y que no sepan lo que está sucediendo en el país en estos últimos 10 años, es caso, llamaría hasta irrisorio de decir, de que no se conoce qué es lo que está sucediendo, sobre todo en este tipo de casos. Como digo, quisiera darle el beneficio de la duda, pero aquí tiene mucho que ver la Fiscalía, mucho tiene que ver la Contraloría, que actúan prácticamente cuando se lanza una noticia y esta se convierte en escándalo, y es ahí cuando recién se quiere actuar, y estos personajes de cuello blanco, cuando están fuera del Ecuador es cuando se los quiere traer a sabiendas que con los Estados Unidos es difícil tener este tipo de extradiciones. Como también en el diario El Comercio, en una publicación del 7 de octubre del 2016, el exfuncionario Pareja salió 5 días antes de que la Fiscalía pudiera vincularlo, debido a que hay $1 millón depositados en su nombre, pero en junio, al frente de los asambleístas, confirmó que no tenía conocimiento acerca de la involucración de Alex Bravo, a pesar que se le expresó que existía una compañía, mismas siglas que es Capaya. Según su criterio, ¿el exfuncionario estaba o no involucrado en la red de corrupción en Petroecuador? Y si niega todo, ¿cómo explica que existe una empresa con las mismas siglas que es Capaya, que lo diferencian en eso? Sí, sabemos que las siglas coincidencialmente coinciden. Desde ahí ya debieron haber sospechado, más aún de lo que usted dice. Cuando es llamado a la Asamblea Nacional a advertir su declaración sobre este caso, y ahí es donde él dice que no ha conocido, pero en el desarrollo de la audiencia que tiene él ante la comisión de fiscalización, creo que era, él comienza a contradecirse. Y desde ahí la Fiscalía, que debe actuar por oficio, no esperar que le llegue la documentación, que se registre la documentación, y que es por eso que se han demorado 2, 3, 4 días, y el señor tuvo tiempo suficiente para
alejarse de nuestro país, donde debe responder por todos estos actos presumiblemente delictivos. El secretario jurídico de la Presidencia de la República, Alexis Mera, anunció el 5 de octubre en un medio de Teleamazonas transmitido por el canal YouTube sobre el documento de Panamá que hallaron depósitos más de 12 millones de dólares, transacciones. También se realizó a otros países como fue en Suiza, Estados Unidos, China, a nombre de Alex Bravo. Y también con ayuda de la Fiscalía han descubierto los certificados bancarios para aclarar el despilfarro de dinero. Según su criterio, descubrieron todos los certificados bancarios donde existieron corrupción y que son los únicos países donde se realizó fuertes transacciones de dinero, ¿o existen más? Deben haber más. Y por lo general en este tipo de delitos hay los testaferros. Es decir, que deben haber inversiones dentro del Ecuador a nombre de terceros. Cuando Alexis Mera hace pública esta denuncia, pero es gracias a que hubo la denuncia en el exterior de los Panama Papers, o los papeles de Panamá, en los cuales denuncian a cientos de ecuatorianos que tienen el dinero fuera del Ecuador, en estos paraísos fiscales que los nombró usted. ¿Podría decir, aclarar más sobre los testaferros? El testaferrismo se viene dando desde que creo que la humanidad comienza a hacer negocios para que no se descubra cierto tipo de delitos, se ven o se involucran a terceras o cuartas personas para que ellos adquieran bienes, adquieran empresas, cuando el verdadero dueño es aquel que comete un delito. Llámese ahora estos casos de corrupción en los cuales hemos visto sobreprecios en diferentes obras, o en el narcotráfico, o en el lavado del dinero. Entonces ven a terceras personas para que a nombre de ellos se hagan negocios que aparentemente son legítimos. Eso es lo que es un testaferro, prestar su nombre para aparentar cierto tipo de negocios, pero que pertenece a una tercera persona. La siguiente pregunta, el diario El Comercio en la publicación del 6 de mayo del 2016 publicó la detención de Alex Bravo en su vivienda ubicada en Tumbaco, a las afueras de Quito, por tráfico de influencia al otorgar contratos de la empresa pública Petroecuador con compañías familiares. Si se hubieran utilizado hace tiempo los Panama Papers o hubieran dejado a Villavicencio que sigan con sus investigaciones, el panorama sería muy distinto sobre la corrupción. Según su criterio, el Estado está ocultando mayor corrupción de dinero, que por eso no permitieron el uso de los Panama Papers o dejaron a Villavicencio dejar sus investigaciones. Como Estado a lo mejor no, porque no nos olvidemos que el Estado somos todos. Pues no creo que todos los ecuatorianos estemos involucrados en este tipo de complicidad. Lo que sí reitero en las altas esferas del presente gobierno es lo que a lo mejor se han convertido en cómplices y en cubridores de lo que viene sucediendo. Y también no nos olvidemos que si bien es cierto que mediante las denuncias de Villavicencio comenzaron a aparecer cierto tipo de indicios para que la Fiscalía genere la investigación, y vamos a volver de nuevo que los fiscales de oficio deben actuar. Cuando vean este tipo de denuncias, si se debe llegar a la verdad y también ver de dónde nació la fuente, si es una fuente confiable o no, eso le corresponde a cada fiscal. Aquí lo que trataron de hacer, como usted lo dice en la pregunta, es de tapar el sol con un dedo, diciendo de que quien denunció cometió también otro tipo de delito para poder tener esa información. Entonces, si se lo iba a sancionar a él, también se debió ver qué veracidad tuvo o no ese delito. Porque después, ¿qué dicen? No, es que como era una infracción, como es otro delito, primero hay que indagar cómo obtuvo eso, y con el pasar de los tiempos se han dado cuenta que ha tenido mucha veracidad la denuncia. Ya hasta eso tuvieron tiempo de salir con dinero, salir con familia, salir con todo del Ecuador para no enfrentarse a la justicia, y que en ese debido proceso ellos deban pagar las consecuencias de los delitos que han venido cometiendo. En una entrevista en YouTube de que se le hace a Villavicencio, donde él comunica que el presidente no hace los trámites para el encerramiento de él. ¿Por qué? Tiene información de que en Petroamazonas el presidente Rafael Correa está involucrado
y por eso dice que anuncia de que si él lo meten preso, él tiene copias. Bueno, en este respecto sabemos que Villavicencio con el exdiputado de Zamora estuvieron escondidos más de un año, porque tuvieron orden de captura en base al presunto delito que cometieron de haber obtenido información irregularmente, es decir, no apegados a ley. Y aquí estaríamos cayendo a lo mejor también en otro tipo de delito, presuntamente de Villavicencio, al decir de que Correa no me coge preso porque yo tengo documentos. Pues hágalos públicos a todos los documentos y no empiecen a entregar información como si fuera un recetario para una persona que está delicada de salud. Si él tiene información, debe darla, porque también a veces se actúa en forma politiquera para darse algún tipo de interés personal y poder ser candidato o poderse mantener en la palestra política. Yo creo que puede ser que haya algo de razón en lo que asevera Villavicencio, pero también si él tiene información debe hacer la denuncia clara, concisa y contundente y no estarnos entregando como si fuera una receta. Y no nos olvidemos que en toda ciudad, en toda parroquia, en todo cantón, se habla de que en estos 10 años es tanta la corrupción que les ganaría en conjunto a unos 10 o 15 periodos de presidentes que han pasado por el Ecuador. Y aquí sí se debe llegar al fondo y ojalá el pueblo comience a elegir a sus representantes para que haya una verdadera investigación integral. En el portal de Focus Ecuador da a conocer el contrato que fue el 31 de octubre de 2012 por 53.7 millones para la construcción de 3 tanques de almacenamiento de petróleo, pero esta obra debía terminarse en 2014, ahora están pagando 107 millones para contratar que son un buque. Según su criterio, ¿qué pasó del contrato? Porque el contrato fue con la empresa Tesca, que hasta el día de hoy no se ha comunicado la construcción. En esta entrevista que generosamente usted me la hace, estamos viendo que cada una de las preguntas tiene mucha relación en este último periodo, sobre todo desde que se conoció los casos de corrupción en Petroecuador, de que hay diferente tipo de contratos donde no se está observando normativa alguna, donde más bien se está dando largas a los contratos y al alargar un contrato obviamente que va a subir el precio, genera un perjuicio para el Estado. Y no nos olvidemos que si se hacen verdaderas investigaciones, se puede llegar hasta con lo que es el juicio de repetición para cada uno de los funcionarios que permitieron que estas obras no se realicen en el tiempo adecuado y oportuno y sean ellos quienes que pagar estos costos. Pero de acuerdo a su pregunta es cierto, al estar contratando una barcaza con búnker para que puedan ahí almacenar los productos o los derivados del petróleo, también es cierto de que mientras por una parte se perjudica con este alquiler, se está perjudicando porque cada día que pase va a tener mayor precio la construcción de esta obra y como digo, de aquí son culpables, incluido ya hasta el presidente, porque este tipo de denuncias los conoce hasta él. ¿Y qué se ha hecho? Él debe salir e informar a la nación, esto es lo que se ha exigido de mis funcionarios, a estos he tenido que separarlos del cargo porque no han cumplido con el deber para el cual fueron contratados y la empresa contratista que no ha cumplido por tal o cual razón también hay que ver. Si usted no le da toda la herramienta a la empresa, como a veces vemos en diferentes contratos de carreteras o dentro del proyecto Regenerar, que si no tienen toda la información van a ellos parar la obra porque necesitan cierto tipo de información, pues también no nos olvidemos si les están o no les están pagando de acuerdo al avance de las obras. Entonces hay que hacer una investigación para saber quiénes son los culpables y que se les siga un juicio de repetición para que sean ellos los que paguen el perjuicio que se está ocasionando al Estado. El diario El Telégrafo, en una publicación del 8 de octubre del 2016, anunció la Fiscalía la involucración del exministro de Hidrocarburos Carlos Pareja y su familia, como también el asambleísta Cristian Teri, quien señaló en marzo de 2013 que Carlos y su esposa cedieron a favor de la compañía Geopronsa un lote. Por este motivo pidió aclarar el origen lícito
Según su criterio, Pareja hizo estos traslados de bienes por tener involucración con cada uno de ellos con el dinero de las comisiones de los contratos de Petroecuador. Es que según vemos cómo van avanzando las investigaciones, a lo mejor hay adquisición no solo de bienes muebles, sino también inmuebles, que pueden ser de manera lícita, pero luego de que se destapa este escándalo y al ver que están millones de dólares involucrados en este tipo de comisiones en los diferentes contratos, repito, millonarios, con la entidad de Petroecuador, con los contratistas, y que se beneficiaron funcionarios y las empresas contratistas de este tipo de negociados, ya dejen duda que esto haya sido adquirido o haya sido negociado de forma legal. Y ahí ya queda la duda, como digo, y presuntamente ya pueden ser los pagos de favores este tipo de transacciones. En la siguiente pregunta, en el portal Focus Ecuador publicó sobre el presidente y Carlos Pareja, que eran amigos desde 2017 e incluso antes mantenían una estrecha relación en el gobierno de Alfredo Palacios. Pareja, el 15 de junio de 2005, cuando se le otorgó el nombramiento como presidente de Petroecuador, anunció que su primera reunión sería con el ministro Rafael Correa para revisar el presupuesto de la petrolera. Según su criterio, en dicha reunión el presidente no observó las irregularidades en los presupuestos petroleros. Bueno, según las declaraciones del presidente, él fue, llamémosle, engañado y estafado en la amistad que tuvo. Por más amistades íntimas que se pueda tener con relación a sus amigos o a las familias, no podemos responder de los actos que hagan otras personas. Es más, hemos visto que dentro de las propias familias a veces hay ese abuso de confianza y hay esa traición entre hermanos, entre padres e hijos. Entonces ahí se dejaría el beneficio de la duda de que fue engañado el presidente, más aún cuando era todavía ministro, y se supone que el ahora prófugo de la justicia por este tipo de casos de corrupción en Petroecuador debía entregar al ministro informes o los POAs que se los conoce ahora, el Plan Operativo Anual, para su financiamiento. Debieron haber analizado, investigado, y si había ese grado de confiabilidad, a lo mejor cogió y le dio trámite más rápido. Desconozco cómo fue el trámite, pero sí creo que hubo buena fe a lo mejor en ese entonces del ministro, ahora presidente Rafael Correa, al haber entregado el financiamiento necesario para Petroecuador. Como también tenemos en el canal de Ecuavisa, el día miércoles 16 de noviembre se mostró una entrevista realizada al asambleísta Cristian Viteri, donde expresó: no se podrá llegar a la verdad mientras no se abran 25 cuentas, que es en Suiza, Hong Kong, Islas Caimán y Venezuela. Y hasta la fecha no se ha realizado un asistente penal internacional para las cuentas. Según su criterio, ¿por qué no se realizó en tanto tiempo un asistente penal para abrir esas 25 cuentas, o algo más está ocultando el gobierno? A ver, de llegar a la verdad, creo que ya el pueblo ecuatoriano sabemos de que hay este caso de corrupción. Ahora lo que se necesita es también investigar por qué la Fiscalía, la Procuraduría del Estado están demorándose en contratar los profesionales que se requieran en cada uno de los paraísos fiscales para que puedan, mediante a ley y respetando las leyes, valga la redundancia, en cada uno de estos países, para que procedan a pedir la información necesaria y saber a cuál monto llega la cuantificación de los depósitos, que creo que eso es lo que faltaría saber, cuántos son los miles de millones de dólares que deben estar descansando en los paraísos fiscales. Y en su momento, como digo, todo funcionario público es responsable de las acciones u omisiones que ejerzan en sus cargos. Por eso luego debe haber fiscalizaciones serias, con investigaciones y auditorías integrales, para saber en qué se perjudicó al Estado, quiénes son los que permitieron y los que perjudicaron al Estado, para que se haga el juicio de repetición necesario
y se deje precedentes en este tipo de delitos, para que a futuro tengan más cuidado aquellos delincuentes que llegan a un poder público o a un cargo público, de no cometer este tipo de ilícitos, de irregularidades o de delitos que se están viendo ahora. El diario El Universo del día 15 de noviembre del 2016, el medio de comunicación La Estrella Panamá, en su sección denominada como Expediente Secreto, publicó acerca de un supuesto informe emitido por las autoridades de espacio en el que se ve involucrado el actual vicepresidente Jorge Glass. Por ese motivo, el secretario viajó a Panamá para impedir que dicha información se filtre. Según su criterio, ¿por qué el secretario viajó a detener la filtración de este contenido? ¿Acaso la información es verídica y tiene conocimiento de dicha corrupción? A ver, aquí hago incluso hasta en lo personal. Ustedes como futuros representantes de la prensa o como comunicadores sociales deben hacer las investigaciones necesarias antes de lanzarla públicamente. Alguna vez en las partes que creo haber estado de acuerdo con el presidente Correa es cuando se refiere a la prensa corrupta, cuando se refiere a que lanzan la información sin tener el contraste de la misma. Y como dije, aquí incluso nuestra familia somos víctimas de eso. El diario El Comercio, cuando Alfredo Palacio era el presidente de la República, publicó en un 90% de la página una noticia en contra de mi padre. Cuando mi padre y lo típico de la prensa, ¿qué le dice al cerrar la edición? Hasta el término de esta edición no nos contestó el teléfono, no estuvo en oficina, no nos contestaron en la casa. Y cuando mi padre demuestra que eso no fue así, le sacan un cuadro pequeño como es que le piden, le invitan para una oración o le piden que están contratando a alguien, a algún personal. ¿Quién le lee eso? Mientras que en lo otro sí lo leyeron. Y con respecto puntual a su pregunta, ya se demostró que el secretario no estuvo en Panamá. Y se demostró también a raíz de la carta que ese medio publica ya pidiendo las disculpas, que no ha habido el contraste necesario. Entonces a veces también la oposición o algunos medios de comunicación lo único que hacen es replicar sin tener la debida información para poder asegurar. Eso le podría contestar, ya que de acuerdo a migración, tanto en el Ecuador y tanto en el país donde estuvo el secretario jurídico de la presidencia, él no estuvo en esas fechas que se dice ahí en Panamá, y por ende creo que para mí es una noticia que no estuvo apegada a una verdad. Muchas gracias, Ramiro, por la entrevista que me ha permitido hacerle acerca del tema de Petroecuador. Y les felicito porque a través de eesto también conocemos, tanto ustedes como nosotros, la realidad en la que estamos viviendo.